Así que aquí estamos, mi amor, en un episodio nuevo de Amén en Voz Alta. ¿Y qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, primero le damos las gracias a Dios por la oportunidad de hablar una vez más, de poder que ustedes presten sus oídos y que esta palabra que se va a hablar o lo que vamos a conversar sea de bendición para ustedes. Bueno, amén, mi amor. Yo quiero aclarar que este tema que vamos a hablar hoy es un tema que lo teníamos pensado hacer, pero gracias a nuestro público que nos está siguiendo, una de las chicas que nos siguen, nos dijo que ella tenía una pregunta. Realmente era acerca de si es necesario ir a la iglesia para tener una relación con Dios. Y entonces, partiendo de esa pregunta de ella, yo, claro, esto debido a los testimonios de nosotros en los videos anteriores, creo que mucha gente tiene esa pregunta. Creo que mucha gente se siente así. Creen que no necesariamente tienen que ir a la iglesia para tener una relación con Dios. Pero entonces profundicemos nosotros en ese tema. Y entre esto, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? Por aquí sobre todo, ¿qué dice el Señor? ¿Verdad? Así que, pues el tema de hoy es así. ¿Es necesario ir a la iglesia para tener una relación con Dios? Te lo dejo a ti, mi amor. Bueno, primero que nada debemos de comprender que nosotros somos la iglesia. Nosotros, el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia. El templo es un edificio, pero la iglesia viene a ser tú y yo cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ok, para profundizar por ese primer punto, el primer punto es que aclarar que nosotros somos la iglesia. Exacto. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros como personas. La palabra de Dios dice en Jeremías 31 que llegará el tiempo que haré con ustedes un nuevo pacto, que es el pacto que dice que pondrá la ley en nuestros corazones y en nuestra mente la escribirá, y que no tendría necesidad de enseñarle uno al otro, sino que Él la pone en nosotros. Ese es el nuevo pacto. Eso está profetizado en el libro de Jeremías 31. En el libro de Hebreos también Pablo lo menciona. Entonces, si yo me dejo llevar por eso, de que Él pondrá la ley en nuestro corazón, la gente entendería que dice que no vayamos a la iglesia, pero no. Lo que se está refiriendo ahí es que básicamente ahora es bien amoral en nuestros corazones, ¿verdad? Aquel que acepta a Jesucristo como su Señor. Porque hay que aclarar. Iglesia es todo aquel que ya ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces empieza a ser iglesia, porque entonces el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestros corazones. Y entonces que usted viene a la pregunta, ¿es necesario ir a la iglesia para tener una relación con Dios? Partiendo de que ya eres iglesia. Ya eres iglesia, ya eres salvo. Entonces, ¿qué tú crees, mi amor? Pues, ¿es necesario? Pues yo te voy a ser sincero en cuanto a mi opinión, porque aquí estamos para dar, ¿verdad? No, nuestra opinión no es la que importa, lo que importa es qué dice Dios. Pero yo pienso, de verdad que hoy pienso que no es necesario ir a la iglesia para tener una relación con Dios. ¿Y puedo profundizar? Sí, claro. Antes que me maten, de que Joel está diciendo, pues sí, mira, yo hablo de mi experiencia personal. Quien vio mi testimonio, que lo comenté en un episodio anterior, llevo 8 años para ser exacto, de no ir a una iglesia. No voy a decir eso, sí fui 1, fui 2, fui 3. Pero iba y me iba y no volvía así. Pero de no congregarme, de no asistir, de no participar. Sí, llevo 8 años. Y en esos 8 años, pues, la realidad es que en mi hogar, pues, yo compartía mucho la palabra de Dios. Siempre me ha apasionado. Y hablaba de ella. Y sí, realmente hablaba de la palabra de Dios. Con mis amistades, hablábamos de Dios. Asistí. Llevo creo que ya 3 años, más o menos, ¿verdad? Que asistimos a un grupo
en casa de unos amigos, un Sí. grupo de donde se ora, donde se habla de Dios, donde hablamos, compartimos la palabra del Señor, donde podemos edificarnos, donde podemos reconocer las cosas que aún están mal dentro de nosotros, donde podemos saber cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros. Exacto. Entonces, en ese grupo que llevamos, yo creo que para 4 años, no, yo creo que desde 3 añitos. desde el 3 2022, años. desde el 2022. Vamos yendo a ese grupo un viernes sí, un viernes no. Y esto sin ir a la iglesia, sino que íbamos a ese grupo que era un grupo de parejas, donde iban parejas, y se hablaba de Dios. Entonces, pues yo puedo decir que en eso hice iglesia, ahí hice iglesia. ¿En qué me ayudó eso? Pues me ayudó a mantenerme En seguir creyendo. En seguir creyendo. En seguir confiando. En seguir confiando. En seguir escuchando la palabra. Sí, en seguir escuchando la palabra, correcto. Pero Porque sí... recordemos una cosa. Discúlpame, mi amor. Dale. Recordemos que la palabra del Señor viene por el oír. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Uh-huh. Eso es correcto. Entonces nosotros en ese tiempo, 8 años, estuvimos haciendo eso. Bueno, en los últimos 3 años, en los primeros 5, Pues los primeros 5 no. Realmente no asistíamos a ninguna iglesia. Pero este pequeño grupo al cual nosotros asistíamos nos ayudó a reafirmar nuestra fe. Porque acuérdate, cuando tú no estás constantemente escuchando la palabra, pues a ti se te va a olvidar. Es normal, somos humanos. Y de lo que tú te alimentas en las redes, o de lo que tú ves, o de lo que tú lees, eso es lo que en eso te conviertes. Entonces era necesario que nosotros nos uniéramos nuevamente a un grupo que nos ayudó muchísimo. Ha sido un grupo lleno de bendición y hemos conocido a personas muy lindas. Correcto, personas muy lindas, y nos mantenemos entonces ahí. Pero los primeros 5 años que no asistíamos a ese grupo porque no los conocíamos, ¿cómo hacíamos nosotros? Pues la verdad que no hacíamos mucho. No hacíamos mucho. Nada. Hacíamos nuestros karaoke, salseros y merengueros. En realidad, aunque tú digas que yo conozco del Señor, como ya anteriormente lo dije, y pasábamos bien y pasaba rico, no significa que ahí estaba Dios. Correcto. Que hubiera paz que haya paz en un hogar no quiere decir que esté Dios ahí o sí. Exacto. Yo voy a seguir profundizando en mi opinión para poderla poner un punto claro. Yo pienso que de verdad no es necesario ir a la iglesia para tener una relación con Dios, pero es porque la iglesia eres tú. Y la iglesia eres tú. Yo entiendo que tú te llenas de Dios como leyendo la palabra de Dios, y después que tú te llenes de Dios, tú puedes ir a una iglesia como institución y allá tú dar de lo que Dios te da. Porque la palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero también dice antes de eso, que es tu Padre que está en los secretos. Tú entras a tu lugar secreto, a este cuarto secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público, dice. Pero te dice que hables con Él en los secretos. Entonces, si tú como persona tienes la disciplina de tú tener un cuarto de oración y buscarle a Dios y leer la palabra y salir afuera a manifestar eso que Dios te da, eso es ser iglesia. Eso es ser iglesia. Iglesia es manifestar el amor de Dios que está en ti a otros. Porque Dios te ama a ti primero, Dios te perdona a ti primero. Y entonces tú recibes todo ese amor y ese perdón y toda esa misericordia. Ahora tú la das a conocer a otros. El problema está cuando las personas no son disciplinados para leer la palabra de Dios, mucho menos para orar, mucho menos para buscar, y entienden que estando en su casa y hacer el bien y ser buenas personas, entienden que por ser buenas personas, estar en su casa tranquilo y no tener que buscar un lugar donde congregarse, ellos están haciendo lo que es correcto, porque ellos entienden que así ellos están haciendo ser iglesia, y realmente ahí es que nos equivocamos. Iglesia es
manifestar el poder de Dios. ¿Cómo? A través de ti a otras personas. Amén. No necesariamente en una institución, donde sea. Entonces, ¿puedes tú ser iglesia sin ir a la iglesia como institución? Pues claro. Pero realmente somos capaces de ser iglesia sin congregarnos. Ahí está el problema. ¿Sabes por qué? Porque hablo de mí. Cuando me salí de la iglesia, comencé a hacer cosas, conductas que yo hacía antes de ir a la iglesia. O sea, bueno, conductas como qué, porque es que no soy santo tampoco, pero en vez de, yo antes cantaba canciones cristianas, adoraba todo el tiempo y oraba todo el tiempo. Mi lugar de oración, yo me tiraba siempre a orar a Dios. Mientras pasaron los meses, tal vez los 2 años, ya yo no oraba a Dios igual. Ya yo no oraba todos los días, yo oraba una vez a la semana. Ahora, yo meditaba en Dios como que iba manejando y de momento pensaba en Dios, pero Dios, qué lindo el día, Dios, gracias. Pero ya yo no me tiraba de rodillas. Ya yo no adoraba a Dios. Sacar esos días que yo me encerraba en el baño mientras me bañaba cantando canciones. Esos eran mis conciertos cristianos. Yo dejé de hacer mis conciertos cristianos. Ya yo estaba cantando, era Don Omar y otras cantantes de música reggaetón, salsa, merengue. Y entonces ya yo no estaba haciendo lo que yo hacía, ya acostumbraba. Pero sí estaba siendo buena persona, pero sí hablaba de Dios, pero ya mi intimidad con Dios no es la misma. Entonces, si una persona no tiene la capacidad de mantener esa disciplina, y digo disciplina porque hay que tenerle disciplina y obediencia, y orar y buscar de Dios y esas cosas, pues entonces yo te aconsejaría que sí vayas a la iglesia. Ahí no sé si me entendí. Hay que tener disciplina, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Tú tienes ahí, lo tienes abierto. Léelo. ¿Lo leo yo? Sí, léelo. Bueno, mira, este versículo es muy conocido, se dice mucho en las iglesias, que Hebreos 10 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo soy de los que estoy en contra de coger un versículo pequeño y hacer de ahí una religión. Hay que leer el contexto. Pero en el contexto de los versículos anteriores estaba hablando de la ley. Y precisamente en este mismo libro de Hebreos 10 dice lo que te comenté de Jeremías 31. Pablo, el que escribe este libro, en Hebreos 10:16 lo comenta. Dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré. Entonces Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Sí es cierto, Dios va a poner la ley en tu corazón y la va a escribir. Y tú no necesitas necesitas un sacerdote que ore por ti, no necesitas un sacerdote, y me refiero al sacerdote del Levítico, no el sacerdote católico, del Levítico. No necesitas a un pastor que ore por ti, no necesitas a un apóstol que ore por ti, sino que Dios pone la ley en tu corazón y tú tienes ahora una entrada directa con Dios, y tú no necesitas que alguien sea intermediario, sino que el Espíritu Santo que está en ti. Pablo está hablando de eso. Pero entonces Pablo dice más adelante, no dejando de congregarnos. ¿Pero por qué él dice eso? Él dice que mira qué beneficio hay de congregarse. Él dice en Hebreos 10:23, él dice que en el 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, entiendo yo que es lo que se está refiriendo, es que sí es cierto que tú tienes ahora libertad y tú puedes tener una relación con Dios en tu casa, pero no dejarte de congregar, porque si dejas de congregarte, entonces es posible que te pase como a mí, yo el ballista, que nos enfriamos, que dejemos de hacer el que dice aquí, el estimularnos al amor y a las buenas obras. En la iglesia, eso es lo que provee la iglesia. La iglesia provee un lugar donde tú puedas aprender del amor de Dios, dar amor, se te pega. Es que, ¿cómo es que dicen? Si tú eres una que dice mucho eso, si tú te pegas con alguien, ¿cómo es que tú dices? Se te pega lo que la gente... Se pegas a hablar como esa persona, pegas a ser como esa persona. Entonces, o sea, yo lo que digo es que si con lobo andas, aullar aprendes. Depende con las personas que tú te rodees, tarde o temprano vas a coger algún...
¿cómo sería? Alguna mala costumbre. Alguna mala costumbre o algo bueno, porque está lo bueno y está lo malo también. Tenemos que muchas veces escoger con las personas con quienes nos rodeamos, que nuestro ser sea para edificar todo el tiempo, que sea para ayudar, que sea para sanar, que sea para movernos en amor. Exacto. Eso lo podemos encontrar en una iglesia. En una iglesia como institución. Podemos encontrar, por ejemplo, si tú tienes hijos jóvenes, en una iglesia encuentra a otros jóvenes que no son perfectos, que están luchando por lo mismo, pero tienen un lugar donde ellos pueden... Es como, vamos a ponerlo así, es como ir a Alcohólicos Anónimos. Lo que pasa es que hemos visto la iglesia o las personas que van a la iglesia como puro y santo. Y la verdad que no. Acordémonos que todos los que llegamos a la iglesia venimos con imperfecciones, venimos con pasado, arrastramos dolor, arrastramos mucha falta de perdón, falta de amor, falta de comprensión, arrastramos muchas cosas. Pero Dios, en su amor y su misericordia, Él nos acepta. Él nos recoge tal cual nos encontramos. En la condición que nosotros estemos, Él así nos recibe. Él no nos rechaza. Él no ve lo que probablemente yo pueda ver en ti, Él no lo ve. O lo que tú puedas ver en mí, Él no lo ve. Él nos ve santos, puros, diferentes. Un ejemplo, ¿verdad? Bien cortito. Si esta pantalla, tú piensas que yo estoy pecando por estar con esta pantalla, mira, esta arete se quita. Y eso, pues, si tú piensas que con eso ya yo estoy haciéndolo bien, no. No, porque esto se quita. El maquillaje con agua y jabón se quita. Pero el pecado que cargamos solo se quita con la sangre de Cristo. Uy, Dios mío, que... Pero espérate. Wow, mami, te has inspirado aquí, no sé, Dios está hablando a través de ti. Me has impactado. Es cierto, puedo, lo que acabas de decir, o sea, el maquillaje, o sea, mis pantallas que a mí me regañaron ahorita ahí en uno de los comentarios. Esas cosas esto yo me lo quito y se acabó. Y se termina. Pero el pecado que está aquí. El pecado que hay en nosotros, como falta de perdón, como juicio, porque como ser humano nos gusta hacer juicio, nos gusta hablar del prójimo, tenemos muchas cosas que cargamos, a veces las hacemos consciente e inconscientemente, lo hacemos, pero eso solo se limpia con la sangre de Cristo. Esto yo me lo vuelvo a poner y no pasa nada. Jesucristo me recibe tal cual, tal como soy, pero ¿sabes qué? Él lo que quiere ver es mi corazón. Las intenciones que hay en mi corazón. Cuando yo hago algo, ¿con qué intención yo lo hago? ¿Qué es lo que hay detrás, más a fondo, más allá? Eso es lo que ve el Señor. No ve mi condición. Él me recibe con mi condición, pero Él ve más allá. Él me ve diferente. Él no me ve, tú me estás viendo con maquillaje y puede ser que para ti, mira la hermana, está pecando porque está maquillada. Mira la hermana, usa un pantalón. Tú me ves así, pero Dios no me ve de esa manera. Dios está viendo realmente lo que está en tu corazón. Realmente Él examina nuestro corazón. Me toca lo que estás diciendo. Ya se va el tema un poquito en cuanto al pecado. Pero por lo que se dijo este comentario, que gracias mi amor fue muy, muy directo y muy real. Porque realmente yo puedo disfrazarme de lobo o de oveja, pero realmente ¿quién soy? Eso está dentro de mí. ¿Quién sabe eso? Dice que el corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra de Dios. Solo Dios conoce los corazones. Realmente podemos disfrazarnos de lo que sea y el pecado lo podemos tener por dentro. Nos podemos disfrazar a sí mismo. Yo me puedo poner una falda bien larga y andar el pelo suelto o andar bien cubierta, pero eso no significa que yo soy santa. No, realmente la santidad viene de Dios, porque nosotros yo no creo que yo sea capaz de ser puro santo como Dios quiere. Yo sé que Dios me redime y Él me hace puro y santo, pero yo en mi capacidad propia, no, yo no puedo, por más que me golpee. Es más, yo encerrado en un cuarto, en 4 paredes y sin nadie que me moleste el resto de mi vida, igual me termino enamorando de la pared, ¿oíste? Algo va a pasar, pero lo que te quiero decir es que
que ahí es que vinimos, lo dijiste, porque la gente piensa que ir a la iglesia o los que están en la iglesia son personas santas y realmente no podemos mirar al hombre. Entonces, ¿por qué es bueno ir a la iglesia? Bueno, es bueno ir a la iglesia porque estas personas están como tú. Yo mencioné ahorita, como Alcohólicos Anónimos. Hice un comentario medio tonto, pero es real. En Alcohólicos Anónimos van estas personas que todos son iguales, ¿verdad? Yo nunca he ido, pero lo he visto en películas. Se encierran, se hacen un circulito y cada uno da un testimonio más o menos de lo que está viviendo. Pero cada quien que hace eso, se miran y te das cuenta que tú no eres el único. Y te das cuenta que lo que tú estás luchando también él lo está luchando. Y que los dos se pueden abrazar y darse la mano y decir, ¿sabes qué? Cuando tú caigas, yo te levanto. Y cuando yo caiga, tú me levantas. Esa es la iglesia. La iglesia está para levantar, para darle el amor y sobre todo para predicar la palabra de Dios. Somos la sal de la tierra. Entonces, si tú lo puedes hacer por ti mismo, yo te garantizo que de 100 personas, una puede mantenerse en esa coinonía, ¿verdad? O en esa integridad, esa rectitud. Pero realmente, yo pensaba ahorita algo cuando decidimos hablar de este tema, yo pensaba que realmente nosotros nunca vamos a poder ser 100% transparentes así entre uno, o sea, humanamente hablando. Pero como tú decías, Dios es el que puede hacer eso en nosotros. Y en la iglesia, a veces uno se tira de rodillas y uno, no sé, un grupo de jóvenes, por ejemplo, que teníamos ahí, veíamos cómo jóvenes se identificaban unos con otros, porque tú veías uno que lloraba y se hacía transparente ante los ojos de Dios, y los demás decían, yo también puedo llorar. Yo también quiero ir al altar. Pero ellos no se atrevían. Un joven a lo mejor por su propia cuenta nunca va a ir al altar y decir yo acepto a Cristo. Pero cuando ve a otros jóvenes hacerlo, dicen, ¿sabes qué? Cogen valentía y dicen, yo también quiero hacer eso. Y yo creo que la iglesia está para eso. Y cuando uno ora, ¿verdad? Cuando uno busca la palabra de Dios y uno empieza a... Se nutre de la palabra de Dios. Yo creo que es un resultado de buscar de Dios. Es que Dios empieza a permitirte a ti ver lo que Él ve, amar lo que Él ama, buscar lo que Él busca. Entonces tú vas a empezar a tener un amor por la alma, un amor por aquellos que están perdidos, un amor por aquellos que no conocen, como me pasó a mí en este momento, que yo lo comentaba en el testimonio mío, en el otro video, en el otro episodio. Yo decía, esto que yo pasé en mi familia, es que estoy pasando, porque no es que pasé, estoy pasando con mi familia y con mi primo, y hablar la palabra con mi primo, y hablar la palabra a otras personas, me di cuenta que hay tantas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y uno cree que ya hay suficiente. No, dice la palabra que la mía es mucha y son pocos. Los obreros son pocos. Entonces, ahí cuando tú empiezas a meterte con Dios, en tu intimidad en tu casa, como nos pasó a nosotros. Exacto. Estamos en nuestra casa 8 años sin ir a la iglesia, pero de momento empezamos a buscarle a Dios porque nos dimos cuenta de una necesidad familiar. ¿Y qué pasó? Dios nos empezó a despertar ese hambre. ¿Por quién? No tan solo por Él, ahora por la alma, por aquello. Entonces estamos haciendo esto porque ahora ese amor que... O sea, conocer de Dios te llena de tanta cosa y tú dices, ¿sabes qué? Yo no me puedo quedar con esto. Yo tengo que repartirlo, yo tengo que compartirlo, yo tengo que ayudar a aquellos que aún no conocen de Cristo, lo puedan conocer. Correcto. Entonces empiezas te enamoras de Dios a través de la palabra, pero esto empieza a llenarte y tú dices, no, yo tengo que compartir esto. Y entonces empiezas a hacer iglesia a otros. Pero entonces cuando llegas a un lugar como la iglesia, pues la iglesia te da los instrumentos, o sea, te da las herramientas para tú entonces poder formar tu ministerio y hacer cosas. Yo pienso que, claro, no es necesario que lo hagas, que vayas a la iglesia para tener una relación con Dios, pero creo que sí es... como dije, no es necesario. O sea, no tienes que hacerlo, pero sí es necesario. Yo lo expliqué. No tienes que ir a la iglesia para tener una relación con Dios, pero sí es necesario ir a la iglesia para que te nutran en la iglesia y para que eres. Esa es mi opinión. ¿Cuál es la tuya? ¿Dejará a la esposa tener una buena relación con su esposo sin tener comunicación? O sea, ¿tú me estás preguntando? Sí. Si la esposa
puede tener una buena relación con su esposo sin tener comunicación? Sin tener comunicación. Pues no, los que lo han hecho por ahí mucho tiempo, llevan años así y esos matrimonios están rotos. Están juntos, pero están rotos. Y no solo rotos, hay dificultades, hay problemas, ya sea de hijos, ya sea con lo material, ya sea lo espiritual, en muchas áreas. Entonces, la iglesia es lo mismo, es un matrimonio. La iglesia se necesita conocer, se necesita orar, se necesita leer la palabra, se necesita tener intimidad con nuestro Padre, con nuestro Creador, con el Espíritu Santo, para que esta palabra pura y santa se haga rema en nuestras vidas. Ahora te voy a preguntar algo. Ya que creo que piensas igual que yo. O no, nunca dijiste. ¿Piensas tú que hay que ir a la iglesia para tener una relación con Dios? Para tener una relación con Dios, tú no necesitas ir a la iglesia. Pero Tú necesitas el tiempo para comunicarte con Él, para entrar en ese aposento, en ese lugar secreto donde solo tú y Él tienen intimidad. Pero entonces, es que mientras estamos hablando me estoy imaginando las preguntas de las personas que se están haciendo. Entonces, ¿qué realmente Dios quiere? Que tengamos una relación... escucha la pregunta. ¿Que tengamos una relación con Dios o que seamos iglesia? ¿Qué es más importante para Dios? Tener una relación... Porque alguien me puede estar escuchando y decir, ¿sabes qué? Pero es que yo no quiero ir a la iglesia, pero si con tener una relación con Dios me es suficiente, pues entonces no voy a la iglesia. ¿Y está mal esa persona por pensar así? No está mal, pero en realidad, para salvar tu alma necesitas conocer de Cristo. Y si tú tienes la capacidad de entender todo lo que dice su palabra y seguirlo, wow, yo te felicito. Mira, me acabas de traer un versículo a la mente. ¿Lo puedo buscar? Sí, No me acuerdo dónde estaba, pero era Hechos, ¿verdad? Creo que está en el libro de Hechos. Si las personas me permiten, pero va con eso, mami. Va con lo que acabas de decir. Hechos ¿qué? Ay, Dios. Es la historia de Felipe. Felipe era un apóstol de Dios, que Felipe Dios lo manda a que él... Ay, mi amor, está en el libro de Hechos, pero si tú me ayudas a buscarlo en el teléfono, exactamente dónde es que está Hechos, en el libro de Hechos. Mira, yo lo busco... no tengo mi teléfono, pero está en el libro de Hechos. Igual, te voy a decir la historia. La historia es que está este hombre que se llama, que es un etíope, pues de Etiopía, ¿no? Del país de Etiopía en África. Este hombre era un eunuco. Eunuco es una persona que le trabaja a los reyes, pero por lo general ellos se castran para poder trabajar a los reyes. Esta persona estaba encargada de todos los tesoros de la reina Candace, creo que Candice o algo así, el nombre de ella, de Etiopía. Pero este señor resulta que estaba en su carroza con los tesoros y Felipe, Dios le dice a Felipe, el Espíritu Santo de Dios le dice a Felipe que vaya a este lugar y se encuentre con este señor. Y Felipe va, pero cuando Felipe va, Dios le dice que se le acerque a... ¿Lo encontraste? No lo encontré y tampoco pues me gustaría decir nada que no esté... Bien, pero yo te estoy diciendo la historia, pero está en el libro de Hechos, lo podemos buscar ahorita, un segundo y yo te lo puedo buscar. Pero, ¿qué pasa? En el libro de Hechos, entonces dice que Felipe va y se acerca a esta persona, a este etíope, porque Dios le pone en el espíritu que él vaya y le pregunte. Entonces, ¿qué pasa ahí en ese momento? El etíope está en su carroza y tiene el libro de Isaías, de la Biblia, ¿no? De aquel tiempo no existía la Biblia como tenemos ahora, pero de la Torá, del libro judío, ¿no? Sí. Entonces estaba leyendo el libro de Isaías. Y entonces es impactante porque lo que estaba leyendo era básicamente una revelación de Jesucristo que está en el Antiguo Testamento. Pero él la leía y entonces dice que Felipe lo escuchó, lo que él leía, y Felipe le preguntó, ¿pero tú estás entendiendo lo que estás leyendo? Y el etíope le dice en otras palabras, ¿pero cómo yo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces dice que Felipe le explicó la palabra de Dios ahí que él estaba leyendo en el libro de Isaías. Y automáticamente
el etíope dice, ¿y qué me impide que yo sea hoy salvo y me quiera bautizar? Y él le dice, y Felipe le dice, si tú crees, no hay nada que te impida que te bautices. Y él dice, pues bauticémonos aquí. Pasaban en la carroza y vieron un lago. Y en ese lago mismo se fue Felipe con el etíope y lo bautizó. Lo que me impacta de la historia es que entonces Felipe se desvanece. Por eso fue arrebatado, se teletransportó, pero eso lo hablamos después, eso no va el tema. Pero Felipe se desaparece cuando el etíope abre los ojos, ya Felipe no está. Y Felipe aparece en otra ciudad y sigue predicando. Pero ¿qué me impacta esto y qué va en el tema? Hay muchas personas que a lo mejor no quieren ir a la iglesia y dicen, es que eso no es para mí. Pero entonces se convierten en el etíope. ¿Qué pasa con el etíope? Que quieren leer la palabra, quieren leer el libro, pero no entienden. ¿Cuántas personas no entienden ni papa de lo que leen en la Biblia? Les da sueño. Mira, lo primero que hacen, voy a leer la Biblia y se duermen. ¿Sabes? Como que entra un cansancio. Es un cansancio, pero inmediato. Le dicen, vamos a orar y se duermen. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Son como el etíope. ¿Quién le explica a ellos la Biblia? ¿Quién puede explicarle a ellos esos versículos que precisamente el versículo que estaba leyendo el etíope era el libro de Isaías, que hasta el día de hoy ni los judíos lo entienden? Porque los judíos todavía están esperando a Jesucristo. Y esa porción del libro de Isaías que estaba leyendo el etíope revela a Jesucristo. Impresionante. ¿Quién se lo explica? Entonces, hay tantas personas que dicen, yo puedo tener una relación con Dios, pero tú no en mi casa sí la puedes tener, pero es que, como te decía ahorita, tienes que tener la capacidad, tienes que tener la disciplina, tienes que tener tantas cosas para tú realmente escudriñar esas escrituras y tú poderte llenar de ese conocimiento que Dios te va a ir dando, pero tú tienes que buscarlo, escudriñarlo, ¿no? Si tú logras hacer eso por ti mismo, gloria a Dios. Pero yo te garantizo que después que tú tengas todo ese conocimiento, Dios te va a empujar a que salgas afuera y prediques. Porque después que tú tengas todo ese conocimiento, ¿qué tú vas a hacer con él? ¿Lo vas a guardar? ¿Lo vas a esconder? ¿Lo vas a poner debajo de tu almohada? ¿Debajo de una piedra? ¿En el closet? ¿Qué tú vas a hacer con eso? Tienes que salir a darlo a conocer a otros, porque eso es lo que nos está pasando. Tenemos que salir a dar el conocimiento, pero tú en tu casa, te garantizo que tú solo en tu casa no vas a entender la escritura. Ahora, esto es otro tema y va ahí mismo. Diatre, ¿me lo digo o no lo digo? ¿Cuántas personas, aún en las iglesias, y esto es un llamado a todos los pastores allá afuera, cuántas personas, aún en las iglesias, todavía llevan 10 años en la iglesia, todavía abren el libro y no lo entienden? Wow. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? También sé de muchas personas que en sus casas han hecho grupos como el que tú y yo estamos yendo un viernes sí, un viernes no, a compartir la palabra. Pero hay gente que está haciendo eso en sus casas los domingos y ponen una prédica de algún pastor en general, no sé de qué país, la escuchan en su casa, traen personas. Conocemos a una persona directamente que son los padrinos de mis niñas, los que comenté en otro video que con los que yo conocí de Dios. Ellos hoy en día, ellos se reúnen todos los domingos y ellos escuchan la palabra de Dios en un televisor de un pastor. De un pastor. Y después que la terminan, se sientan, ¿verdad? Comentan, hablan de ella, desayunan todos juntos. Y ellos han invitado personas nuevas, personas que nunca entrarían a una iglesia porque se sienten marginados, perseguidos, juzgados, de cierta manera. Y estas personas van a su casa, ella les da alimento físico y espiritual, comentan de la palabra y se van. Y para ellos, eso es ser iglesia. Claro que sí. Claro eso que es ser sí. iglesia. Claro que sí. Claro que sí. Porque en realidad cuando el pastor o la persona que está ahí al frente trae una palabra, trae una prédica, usted y yo no tenemos ni que añadirle ni que quitarle. Porque se supone que es Dios hablando, ¿verdad? Pero de lo que Dios habló y ministró, de eso sí podemos hablar. Correcto. De eso sí podemos decir, mira, el pastor dijo esto y la palabra dice así, así, así. De eso sí podemos hablar. De eso sí podemos alcanzar. En la iglesia no se va a poder hacer un domingo porque claro está, no se puede. Pero en tu casa, así como lo están haciendo las amistades de nosotros,
A mí me parece excelente. ¿Tú te refieres que en la iglesia no hay tiempo para tú sentarte después de lo que el pastor predicó? Exacto, después de lo que el pastor predicó. Y hablar de lo que decirle, aprendiste. Pastor, mire, yo tengo esta pregunta, pastor. Yo me siento identificada con esto. O que usted me dice si yo siento esta angustia o esta... Pero las iglesias sí tienen programas durante la semana. Sí, durante la semana. Donde, pues me imagino yo, tienen el tiempo para uno poder preguntar los grupos, los ministerios. Hay muchas cosas, pero realmente es ser iglesia lo que ellos están haciendo. Definitivamente. Eso es iglesia, claro que sí. Y los invito a que muchas personas lo hagan. Si usted se siente que todavía no es capaz de entrar a una iglesia, mira, las iglesias no somos perfectas. Las iglesias como institución. Pero, como yo dije en otro video, ni yo soy perfecto. Ni la iglesia es perfecta. ¿Sabes por qué? Porque la perfecciona Dios. A mí, en mi debilidad, me perfecciona Dios. Y a la iglesia, en su debilidad, la perfecciona Dios. Pero en nuestra humanidad, todos fallamos. Todos fallamos. Pero lo bueno es que la iglesia hace su labor y hace su función. Y yo invito a que si tú tienes una iglesia cercana o que si una persona te está invitando a la iglesia, ábrete y ve a la iglesia. Ahora, yo también soy celoso de eso y no soy pastor. Soy celoso de eso y explico. Realmente iba con el comentario que dijo ahorita. Hay millones de personas que van todos los domingos a la iglesia y todavía abren esa palabra y no conocen por diferentes formas. ¿Por qué? Porque la comida que están recibiendo la comida espiritual que están recibiendo en esa iglesia es muy bebé o es muy manipuladora. Hay iglesias que manipulan mucho. Hay muchas cosas que podemos decir, pero no es el tema. No queremos decir no queremos salirnos. No, porque no quiero decir como que son todas. No son todas. Claro que no. Hay una u otra allá afuera que sí. Pero entonces ahí es que viene el discernimiento tuyo. Tú tienes que ir a la iglesia, pero te tienen que enseñar la palabra. Si tú vas a la iglesia y en esa iglesia no te están enseñando la palabra de Dios, entonces sal corriendo. No seas como... Tiene que ser como una iglesia como Felipe. Felipe Dios lo envió. Y mira que Felipe, el que conté en la historia, Dios lo envió, pero no fue a la iglesia. Lo envió a una carroza. Estaba en un carrito, o sea, una carroza, un carro, como quien dice. Prácticamente él fue a una misión. A una misión. Y Dios le dijo, escucha lo que el etíope... Hoy en día Etiopía es un país realmente cristiano. Uh-huh. Es africano. País africano que por lo general en África se profesa la religión musulmana. Pero Etiopía, creo que hay hasta rumores que ellos dicen que tienen hasta el arca del pacto y toda esa gente son bien religiosos, pero a su forma. No quiero hablar mal de ellos porque realmente no hay nada mal que hablar, sino que ellos son... Y que también tú no conoces. Cuando tú no conoces algo, tú no puedes hablar mal de No, pero que me refiero que lo que es Etiopía hoy... Cristianamente hablando, claro. Mira de dónde salió, de una historia que está en la Biblia, de la mano, o sea, y esto me estoy atreviendo a decirlo yo por lo que yo veo en la Biblia. Yo no me he puesto a buscar cómo se formó el cristianismo en Etiopía, pero Etiopía hoy en día es un país que está de verdad que creen en Jesucristo y todo eso. Pero ¿qué sucede? Sale de ahí. Había un etíope que le trabajaba a la reina y quería leer el libro de Isaías, pero él decía, ¿y esto quién me lo explica? Y Dios le dijo a Felipe, apárese allí. Y Felipe fue y lo escuchó y le dijo, ajá, te lo explico, ¿me entiendes? Le explicó y ese muchacho se bautizó ahí mismo. ¿Qué quiero decir con eso? Si tú estás yendo a una iglesia donde realmente tú no estás recibiendo palabra de Dios. Y palabra de Dios, me estoy hablando de palabra de Dios. Que te expliquen Jesucristo revelado. Que te expliquen Jesucristo resucitado. Que te expliquen Jesucristo... que la Biblia está para revelarnos a Jesucristo. Desde el principio hasta el fin. Correcto. Todo lo que habla la Biblia es revelación de Jesucristo. Si tú estás yendo a una iglesia que todos los días están hablando de cosas almáticas. La verdad. Yo sé que tú me miras porque tú no quieres que yo diga estas cosas. Y ¿verdad que no quieres que las diga? Yo sé. Pero mami, me siento responsabilidad por la gente que me escucha. Si tú vas a una iglesia donde todo el tiempo estás recibiendo alimento almático y no revelación de Cristo, que es la que realmente cambia tu vida. Porque hay muchas personas allá afuera. Y me da miedo con estas personas que quisieran hacer iglesia en su casa. Me da miedo con ellas. ¿Por qué? Porque iglesia en su casa no conocen palabras.
Pues no tienen que se las expliques. Ellos mismos no tienen que se las expliques. A menos que tú te hagas un estudio extensivo de la palabra y Dios te la revela. Me da miedo con ellos. Pero me da miedo también que ellos vayan a una iglesia donde tampoco le enseñan la palabra. Donde sea todo almático. Entonces aquí hay un balance. Sí se necesita la iglesia como edificio, como corporación, ¿verdad? Que te enseñe, que haga los misterios. Pero estas iglesias tienen que estar fundadas en la revelación de Cristo. Y yo no estoy diciendo que todos los días yo te meta la Biblia, Jesucristo. No. Yo me refiero a que haya días para mensajes almáticos, porque los mensajes almáticos son buenos para todo aquel que necesita una inspiración, una motivación, un perdón, encontrarse a sí mismo, ser ministrado de forma de que ellos vean su pecado. De forma personal. Personal, para eso están los mensajes evangelísticos, que son mensajes que llegan al corazón. Esos son buenos, esos son todos los domingos. Pero en la semana tiene que haber estudios bíblicos, tiene que haber palabra que enseñe, tiene palabra que te revele a Cristo. ¿Por qué? Porque tú no puedes decir toda tu vida que tú conoces de Jesús. Y yo te hago una pregunta tan sencilla de Jesús, tú puedes haber escuchado, sí, Jesús murió por mí. Y yo te pregunté, ¿cómo tú sabes que murió por mí? Porque murió en una cruz. Pero ¿quién te dijo que esa cruz representaba que murió por ti? Te maté. No, porque a mí me dijeron que murió por mis pecados. Pero ¿dónde dice que murió por tus pecados? Te maté. ¿En qué parte de la Biblia? Te maté. Es que yo escuché eso desde chiquito. Sí, lo escuchaste, pero dime, ¿dónde dice? Muéstramelo. Muéstrame, porque tú lo estás creyendo porque te lo dijeron, ¿no? Tú tienes que tener que te haga clic, que tú digas, no. Espérate, yo sé que él no murió en la cruz solamente, o porque la Biblia dice tal cosa, porque aquí dice esto, o porque Dios hizo esto, porque Dios lo reveló a través del tiempo, porque Dios, porque fue presentado sin bolsa. Hay muchas cosas que yo te puedo enseñar, pero no es el tema ahora mismo. Pero lo que te quiero decir es que yo le pregunto a cualquier cristiano cómo ellos me prueban a mí, o a cualquier persona, a un judío, que Jesucristo murió en la cruz por ellos. Sí, es que la Biblia dice que murió en la cruz. Sí, pero ¿eso qué representa? Sí, que pues que murió por los pecados. Pero ¿dónde lo dice? ¿Dónde tú sacas eso? Y eso, ¿me entiendes? Entonces ahí que el cristiano se vuelve. Entonces cualquier problema, cualquier duda, cualquier profecía, cualquier persona por allá que venga con una ideología nueva, una religión nueva, te confunde. Porque se escucha bonito. Wow, lo que ese tipo dice se escucha bien. Pero realmente se escucha bonito, pero no quiere decir que está bien. Uh-huh. Porque tú no estás cimentado en la roca, no tienes revelación. Entonces me da miedo. Por eso es que, me perdona que te lo diga, pero es que realmente, también hay que decirlo, hay 100 iglesias allá afuera y esas 50 están perdiendo el tiempo, jugando. Y hay otras 50 que están firmes. Y eso también es bíblico. ¿Y cómo podemos decirle al público que nos escucha que tal vez quisieran ir a una iglesia, pero están temerosos de ir? Porque así como tú dices, hay una iglesia que sí están cimentados en la roca que es Cristo. Hay otros pues que están predicando o diciendo otras cosas. ¿Cómo podemos decirle a ellos cómo ellos pueden llegar a la iglesia correcta? Eso es tremenda pregunta. Y la pregunta vuelve a lo que acabo de decir. La única forma que tú vas a saber que una iglesia es correcta es la iglesia que te enseña a Cristo. Pero esto va de la mano. Necesitas leer la palabra. Tú, en tu intimidad. Ahorita dije que a la iglesia tú llevas lo que Dios te dio en los secretos. Tú no vas a la iglesia a buscar para tú traer. Que ese es el problema. La gente va a la iglesia. Y no estoy hablando, la gente normal va a la iglesia en necesidad, pero la gente que ya lleva tiempo en la iglesia sigue yendo a la iglesia a buscar para traer. Y no, esta gente tiene que buscar en su intimidad para llevar. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, si tú vas a una iglesia y tú quieres hacer esa iglesia es la correcta, hay que hacer dos cosas. Ir a la iglesia y la segunda, escudriñar la palabra. Tú solo, tú en tu intimidad, orar a Dios. Cuando tú llegues allí, tú vas a saber que ese mensaje que te está dando esa persona, que está escuchando ese pastor, esa autoridad espiritual en ese lugar, va en acorde con lo que tú estás leyendo. Porque aquí hay gente que opina, como yo estoy opinando ahora. Hay gente que habla, hay gente que suenan inteligentes, hay gente que te puede decir muchas cosas. Sonamos sabios. Y realmente a última hora tú miras alrededor y tú dices, aquí no se mueve a Cristo, pero
tú tienes que conocer de Cristo. Entonces yo le aconsejo a todas las personas que sí vayan a una iglesia, que sí vayan. Es necesario. Que es necesario. Pero a la correcta. ¿Y cómo se cuál es la correcta? Eso te va a tocar, pues yo no sé dónde tú vives. Te va a tocar. Tampoco estoy hablando de denominaciones aquí, porque eso no va a ser mi tema. Pero, porque todas las denominaciones tienen errores. Pero lo que quiero decir es que tú vas a empezar a buscar lo que la palabra dice, ¿verdad? Lo que tú estás entendiendo, lo que Dios te va revelando, porque Dios no me revela a mí nada más, ni a ella, ni a otra gente, te revela a ti también. Así y Él es. te va a dar a ti la confirmación y la certeza. Cuando tú vayas a ese lugar, a esa iglesia, que tú vas a decir, ¿sabes qué? Este es el lugar correcto. Por muchas razones. Porque te abrazan, porque sientes el amor de Cristo, sientes el perdón. No sientes el juicio, sino que te abrazan como tú estás. Te enseñan, te modelan. Empiezan a guiarte. Y tú dices, ¿sabes qué? Verdaderamente aquí está Dios. Porque van acorde con lo que tú conoces de Jesús. ¿Me entiendes? Y ya después en revelación y leyendo, tú vas a sentirte bien. Pero yo sí creo que la gente tiene que ir a la iglesia, pero no simplemente ir, sí, yo voy a la iglesia y se sienta allí el domingo y escucha y dice, ay, sí, ya fui a la iglesia. No, estás perdiendo el tiempo, quédate en tu casa, es la misma cosa. No, tú vas a la iglesia con la misma intención de aprender, de leer, de buscar a Dios. A Dios hay que buscarlo. Uh-huh. Él está ahí, pero hay que buscarlo. ¿Me entiendes? Hay que acercarse a Él. Él está ahí presto esperándote, pero él pasa por tu casa, pero la gente no lo ve. Pero tienes que acercarte a Él. No sé. Él nos visita. Él nos visita, Él toca la puerta. Y como Él es un caballero, Él no es como yo, ni como mi esposo, ni como nadie, que llegamos y entramos como que esta es mi casa. No, Él es un caballero. Él toca la puerta y te dice, mira, Joel, estoy acá. Es de ti si tú abres tu corazón y lo dejas entrar. A la vez que tú dejas entrar al Espíritu Santo, las cosas empiezan a ser diferentes. Correcto. ¿Por qué diferente? Porque el Espíritu Santo va a trabajar dentro de ti y va a empezar a sacar, a mover y va a traer algo nuevo a tu vida, porque dice la palabra que Dios hace todo nuevo. O sea, que Él no trabaja con lo viejo. Él lo hace todo nuevo. Así es. Amén. Mami, eres poderosa. Pues para cerrar, vamos a concluir, hacer una conclusión de lo que estamos hablando, por si no nos dimos bien a explicar. De mi punto de vista, la Biblia dice que sí tenemos que congregarnos, no porque es una obligación, sino porque es un No por temor, porque tampoco tú te puedes ir a la iglesia por temor. No, tampoco. No. Tú vas porque en ese lugar tú vas a encontrar personas igual que tú, con las ganas de aprender de Dios, con las ganas de apoyarse los unos a otros en sus debilidades. No vayas a la iglesia buscando perfección, porque no la vas a encontrar en ninguna parte del mundo. O sea, en ninguna parte del mundo, sea iglesia o no iglesia, nunca vas a encontrar perfección. Pero sí es bueno que vayas a la iglesia. Yo sí recomiendo que vayas a la iglesia y te unas a una iglesia y aprendas. Si no tienes una iglesia, pues ve a un grupo. Hay grupos, yo no sé. Empieza por un grupo. Un grupo en tu casa, pon prédicas. Con personas que coja así, prédicas de un domingo y lo que esa persona, ese pastor predicó, mira qué es lo que tú estás fallando en tu corazón, en tu día a día, en tus pensamientos. Acuérdate que el enemigo trabaja mucho en nuestros pensamientos. Claro, entonces empiezas a hablar con este grupo de personas y escuchan la palabra de cualquier pastor que a ustedes les guste. Y entonces, pero eso va en tu momento privado, hablen la Biblia. Inclusive, si no quieres escuchar a un pastor, reúnanse en su casa, empiecen desde el Génesis, cada uno lee un capítulo y escudriñen lo que están entendiendo. En grupo, dice la palabra que donde dos o más estén en mi nombre, ahí está el Señor. 2 o 3 que se reúnan y discutan la palabra de Dios, la leen, estudian la palabra de Dios. Es suficiente, Dios empieza a revelar, porque es que Dios no deja a nadie afuera. Dios empieza a revelarse. Entonces... Y que medites. Medita en lo que dice la palabra, medita. ¿Por qué Dios me está diciendo esto? ¿Qué quiere decir Él en esta palabra? Medita de día y de noche. Y quiero decir algo más que viene a la mente. Perdón que es que me está viniendo a la mente, pero tú no vas al cielo por ser bueno. No. Tú no vas al cielo porque tú tienes por buenas obras. Por buenas obras, porque tú estás en tu casa y piensas que porque estás en tu casa
Porque así yo sé de muchas personas que piensan que porque son buenas personas, gente allá afuera que no creen en Dios, que son ateos, dichos por ellos, pero son buenas personas. Y eso no te entra, porque la palabra de Dios dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces no es por obra, aquí porque nadie va a decir yo soy más santo que otro. Esto es por fe, esto es por creer, esto es porque realmente tú tienes la revelación manifestada en ti, revelada. Entonces tú tienes que tener a Cristo en tu corazón. Cristo es la puerta, Cristo es el camino, Cristo es la verdad. Tú por estar en tu casa y pensar que tú lees libros, que todo está bien, que nada se mueve, que todo está tranquilo. Que no le hago daño a nadie. Que no le hago daño a nadie. Eso no es el propósito de Dios en tu vida. Tú puedes vivir una vida así, perfecto. Vive una vida tranquila. Pero realmente, ¿tú eres salva o eres salvo? ¿Realmente tú y tu casa son salvos? ¿Salvos de qué? Pues del día de la ira de Dios. Salvo de ir al cielo, de cuando tú partas de este mundo, tú puedas entrar al reino de los cielos. Realmente, no, pero es que yo creo, sí, pero es que realmente tú crees. Yo te pregunto y te hago un par de preguntas, a ver si realmente tú crees, tú no me las vas a saber contestar. Y yo quisiera saber si ese clic te ha hecho en tu corazón. Es necesario que tú entiendas que esto no es por obra, es por fe. Y la fe viene, como tú dijiste al principio, por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, tienes que buscar de Dios escuchando la palabra de Dios. Entonces yo a última hora quedo en las dos aguas porque ni sí ni no, pero realmente es que depende de la persona. Si eres capaz de tú estar en tu casa y llevar esa disciplina, mete mano. Pero si no, corre a una iglesia. Corre, no lo pienses. Corre hoy a una iglesia. Yo te invito a que busques en intimidad, que el Espíritu Santo te dirija, que el Espíritu Santo te tome de su mano y te lleve al lugar secreto, te lleve a un lugar donde puedas ser edificado, donde puedas creer, donde tu fe sea aún cada día más aumentada en Cristo, porque esa es otra. Nuestra fe tiene que aumentar, no puede menguar, tiene que crecer. Entonces, para mí es importante que visites la iglesia, que te llenes de la palabra, que hagas el bien, porque qué mérito hay que yo le haga el bien al que me hace bien a mí. Correcto. No hay ningún mérito. Hay que hacer el bien, no importa quién. El que me haga el mal, el que me haga el bien, tengo que hacer el bien. Tengo que hacer lo que me dice la palabra. Y la palabra de Dios muchas veces duele. No, es dolorosa. Y tengo que decir que la palabra misma dice que el cielo y la tierra pasarán. Pero la palabra de Dios, su palabra no pasará. Entonces, permanecerá. Y mira que han caído imperios y han venido imperios, han pasado huracanes y terremotos, han pasado gente de verdad en este mundo, y la palabra de Dios no pasará, se mantiene firme y es esperanza y es vida para todos. Así que uno dice la palabra y la gente dice, uy, se volvió religioso. No. La palabra de Dios hay vida, y en la palabra de Dios hay libertad, y en la palabra de Dios hay esperanza que no se borre nunca, y no la podrá borrar el hombre, porque no pasará su palabra. Así que escucha palabra de Dios, bienvenido a que sigan escuchando Amén en voz alta. Nosotros ojalá podamos servirte de ayuda, y cualquier pregunta que tengan, pónmela ahí, escríbenos. Mándanos un mensajito. Y si la discutimos. Si tienes peticiones, también escríbenos. Nos puedes escribir, vamos a orar por ti. Estamos aquí para ayudar, para expandir el reino de Cristo en la tierra. Así que este es Sara y Joel Ballista en Amén en voz alta. Bendiciones.